Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos. Es un privilegio hermoso poder estar una vez más disfrutando de la bondad del Señor, disfrutando de su misericordia y de su amor incomparable, y tener la bendición de poder compartir el consejo de la palabra del Señor una vez más a través de este medio que Dios nos ha provisto para poder llegar a diferentes lugares con lo que es el mensaje del Evangelio. Dios bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que se están conectando en esta tarde para juntos poder recibir la bendición y poder ser edificados. Nos es un privilegio siempre hermoso el poderles tener en nuestra audiencia. Esta tarde quiero tomar un pasaje de la Escritura para basar la reflexión y quiero hacerlo en el libro de los Hechos en el capítulo 2. A partir del versículo 41 estaremos leyendo la Biblia y dice así: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, agradecido, Señor, contigo estoy porque me concedes este momento y me da, Señor, la oportunidad de poder estar una vez más en tu presencia para adorar y bendecir tu santo nombre. Gracias, amado Maestro, porque en tus piedades has tenido cuidado de mí y de cada una de las personas que tienen la oportunidad de conectarse para entrar en sintonía contigo, mi Dios amado, a través de la reflexión de la palabra. Ruego que bendiga grande y poderosamente a cada uno de los hermanos y de las hermanas y amistades que tienen la oportunidad, oh Dios, de escuchar el mensaje de tu palabra a través, Señor, de esta red social. Por tanto, a ti te pido que ministres mi vida, que uses mis labios como un instrumento para llevar una palabra de bendición a todos en esta tarde. Gracias te doy, Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi Rey amado. Amén. Amén. Esta tarde quiero predicar la palabra del Señor bajo este pensamiento: aprendiendo de los primeros cristianos. Bajo ese pensamiento vamos a estar reflexionando. El libro de los Hechos nos narra la historia de la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo y luego continuada por sus apóstoles. Y definitivamente los miembros de esa iglesia tienen mucho que enseñarnos a cada uno de los que hoy formamos parte de la iglesia del Señor. La iglesia primitiva fue reprimida por los sumos sacerdotes y fariseos de aquella época, y eso nosotros lo podemos encontrar siempre en este libro de los Hechos. Vamos a tomar lo que es el capítulo 4 y el verso 15 para poder afirmar lo que es esta verdad. Dice la palabra del Señor: Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces nosotros comenzamos a ver a la luz de la palabra cómo los sacerdotes y los fariseos de aquella época trataron de reprimir lo que era el mensaje del Evangelio de Jesucristo, procurando silenciar a Pedro y a Juan, que eran los encargados de tomar la iniciativa de predicar el mensaje de salvación. Entonces ellos estaban buscando la forma de cómo esto ya no siguieran adelante haciendo el trabajo. Pero ellos, llenos del Espíritu Santo, dijeron: juzguen ustedes si es necesario obedecerles a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. A esa actitud, a esas palabras se les llama convicción. Porque aunque hubiera amenaza, ellos aún en ese mismo lugar estaban testificando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero más adelante, en el capítulo 5, en el verso 38, la palabra del Señor también nos dice: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea que tal vez seas hallados luchando contra Dios. O sea, cuando nosotros leemos esas palabras, estamos escuchando a un hombre que hablaba con sabiduría, llamado Gamaliel. Y este hombre está diciendo: si esto es de Dios, pues entonces no lo van a poder detener. O sea, mire qué importante, porque hay un reconocimiento de que lo que se está haciendo no es una acción natural, sino que tiene el respaldo de un Dios sobrenatural que vivifica la vida, que conforta el corazón. Luego, cuando los sumos sacerdotes y las autoridades judías se dieron cuenta de que no podían detener lo que era el avance del Evangelio, la iglesia comenzó a ser perseguida. La iglesia del Señor comenzó a ser perseguida primeramente por los judíos. En el capítulo 8, siempre de este libro de los Hechos, y el versículo 1 en adelante, dice la Biblia: y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea que entonces nosotros vamos viendo que esto iba en un progreso. Ya no solamente era tratar de reprimir que no predicaran, sino que ahora ya estaba dándose lo que era una persecución de parte de los judíos a los primeros cristianos. Y luego,
ahí por el año 64 se desataría una persecución más fuerte a través del emperador Nerón. Pero es importante notar que a pesar de la represión, que a pesar de la persecución, la iglesia primitiva era una iglesia que crecía, una iglesia que verdaderamente vivía por el Señor y para el Señor. Costara lo que les costara, aún hasta su propia vida. Y este avance del evangelio del reino de los cielos y de la iglesia nos demuestra lo que dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo que dijera ya en el evangelio de Mateo, en el capítulo 13 y en el verso 33, dice la palabra del Señor así: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. De manera que ya nuestro Señor había hablado a través de esa parábola cómo el mensaje del evangelio del reino de los cielos se iba a extender, y aquí se estaba cumpliendo. Lamentablemente la iglesia de este tiempo ha crecido, se ha expandido, se ha vuelto poderosa en la sociedad, se ha enriquecido económicamente, pero en muchos casos hemos perdido el amor, hemos perdido la sensibilidad, hemos perdido la espiritualidad que tenían lo que eran los primeros cristianos. O sea, si bien es cierto, hay elementos, hay factores que hemos seguido cultivando, pero hay otros que hemos dejado, y esos son los que en este tiempo necesitamos volver a retomar. Por eso, en esta tarde vamos a reflexionar sobre la vida de los primeros cristianos, y nosotros vamos a darnos cuenta de lo mucho que es la historia de esta iglesia tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros hoy en la actualidad. Veamos entonces cómo era la vida de los primeros cristianos. En primer lugar, los primeros cristianos eran obedientes a la palabra del Señor. Cuando nosotros leemos la escritura en el verso 41 del pasaje que tenemos de base, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos notar nosotros que cuando Pedro predicaba la palabra del Señor, muchos judíos creyeron al evangelio de Jesús. Y no solamente creyeron, sino que según este versículo bíblico, ellos también estuvieron dispuestos a dar ese segundo paso de obediencia, que es el bautismo en agua. Otra vez volvemos a hablar de la importancia de la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que va marcando la pauta para que las promesas de Dios puedan hacerse realidad en nuestra vida. La obediencia es una parte fundamental en lo que es la vida cristiana, y nosotros no podemos pasarla por alto. Lamentablemente, muchas personas quieren vivir el evangelio a su manera. Muchas personas quieren vivir el evangelio como ellos lo entienden o como ellos deciden, pero se olvidan de que ya están establecidos a la luz de la palabra los parámetros que debemos de seguir. Ya está delineado el camino que otros en tiempos antiguos siguieron, y que hoy precisamente deben de servir a nosotros como una guía para poder andar por él. Necesitamos nosotros cada día obedecer a la palabra del Señor, no solamente para poder imitar a los cristianos del primer siglo, sino porque así lo enseña la palabra del Señor. Fíjese bien, a veces dentro de las iglesias hay personas que han recibido a Jesús como su Salvador,
pero lamentablemente no quieren dar el paso de obediencia de bautizarse. Y cuando se disipulan y llega el momento de ir a las aguas, dicen no, quizás más adelante. Pero de repente yo me pregunto, ¿qué es lo que están esperando para dar ese paso de obediencia? La Biblia aquí a nosotros nos está diciendo que todos aquellos que creyeron fueron bautizados. O sea que no estaban claudicando entre dos pensamientos, entre si se iban a quedar o no se iban a quedar. Ellos estaban definidos, y yo creo que eso es lo que debe de hacer cada uno de aquellos que reciben a Jesús como su Salvador. Estar convencidos que lo que quieren es experimentar una transformación de vida y permitir que el Dios eterno a través de su Santo Espíritu pueda transformar su interior y vivir en esa dependencia total de Él. Ahora, pero de repente, si no queremos obedecer en algo tan básico, de repente surge la pregunta, ¿cómo pues vamos a obedecer la voluntad de Dios que se nos está revelada a través de la palabra? O sea, por eso es importante que nosotros vayamos notando cómo estas personas se convirtieron en un modelo que usted y yo podemos imitar. Los primeros cristianos obedecían a la palabra del Señor. Los primeros cristianos perseveraban en el estudio de la palabra del Señor. El verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, vayamos notando nosotros que estas personas estaban dispuestas a estudiar las enseñanzas de Jesús. Estaban dispuestos a seguir la doctrina en la cual habían sido cimentados los apóstoles. Porque ellos entendían que no era la enseñanza de Pedro, no era la enseñanza de Juan, no era la enseñanza de Jacobo, no, eran las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que hoy en día están escritas en la Biblia. Los primeros cristianos eran judíos que conocían la ley. Pero eso no era algo que les servía para conformarse o para decir, nosotros ya sabemos lo básico, ya conocemos lo fundamental. No, por el contrario, en su corazón sentían la necesidad de continuar aprendiendo más y más de las enseñanzas de Jesús. Esto es un buen ejemplo para cada uno de nosotros, para que hoy en este tiempo que tenemos los recursos y que tenemos las facilidades, dispongamos el tiempo necesario para seguirnos empapando, para seguir indagando más y más en la palabra del Señor, de manera que seamos preparados, que seamos capacitados por medio de la palabra para toda buena obra. Nosotros los cristianos de actualidad tenemos que comprender que es importante perseverar en la doctrina, perseverar en la enseñanza que nos ha sido revelada en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Un cristiano que no conoce lo que dice la Biblia se convertirá en presa fácil de falsas enseñanzas y de sectas religiosas que de repente andan por ahí tratando de enmarañar la mentira, disfrazándola de verdad, para que ésta pueda de alguna manera impedir que la verdadera semilla del Evangelio sea sembrada en el corazón de los oyentes. Por eso es que nosotros necesitamos estudiar la palabra del Señor, necesitamos comprenderla. Un cristiano que no aprende la doctrina básica del Evangelio es una persona que será llevada cautiva por todo viento de doctrina. Será llevada cautiva por toda herejía, porque no tendrá criterio propio ni convicción firme para decir, esto es lo que yo creo. Cuando
se conoce un poco la palabra del Señor, entonces antes de seguir las enseñanzas de un hombre, se siguen las enseñanzas de Jesucristo. Antes de repetir lo que pueda estar diciendo una persona, entonces se repite lo que el Espíritu Santo reveló a los escritores sagrados, a quienes inspirados por Él escribieron lo que nosotros hoy conocemos como la Biblia. Entonces aprendemos de ellos que estaban dedicados al estudio de la palabra del Señor. El Señor nos llama a cada uno de nosotros a estar firme. Efesios en el capítulo 4, Efesios capítulo 4 y verso 14, la palabra del Señor nos dice así. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso necesitamos aprender de la palabra del Señor. Para eso necesitamos cada día estar conociendo lo que Dios tiene que decirlo por medio de la palabra a cada uno de nosotros todos los días. Para no ser llevado por todo viento de doctrina, para no aparecer de repente diciendo, ahora sí encontré la verdad, ahora sí estoy en la iglesia verdadera, porque sabe mi hermano, sabe mi amigo, la verdad de Jesucristo. Muchas veces se ha dicho que la verdad es un principio filosófico, pero cuando yo voy a la palabra me doy cuenta que en la Biblia la verdad es una persona y esa persona se llama Jesucristo. Y Él dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Te das cuenta entonces por qué es importante estudiar la palabra del Señor? La firmeza viene solamente a través del conocimiento, estudio de la palabra. Así que ya es el tiempo que nosotros dejemos de ser oidores olvidadizos, sin tener un convencimiento claro de lo que es la palabra. Porque sabe, lamentablemente muchas personas a todo le dicen amén. A todo dicen amén, gloria a Dios, así es. Pero ni siquiera han entendido lo que otra persona está predicando. Yo soy de las personas que considero que si alguien va a decir amén, debe de estar convencido que quien está hablando está diciendo lo que es correcto, lo que tiene fundamento bíblico, lo que es enseñanza verdadera. Por eso en cada una de mis reflexiones siempre voy citando la palabra del Señor y diciendo, la Biblia dice así. ¿Por qué? Porque eso es lo que le da validez a la palabra que sale de mi boca. Los primeros cristianos tenían una vida de oración. Dice el versículo 42, la segunda parte, y el verso 43. En el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando nosotros leemos correctamente nos damos cuenta que las maravillas y las señales eran el resultado de vivir una vida en obediencia, de vivir una vida empapada de la palabra del Señor, pero sobre todo de vivir una vida en comunión íntima con el Dios eterno. La iglesia primitiva era una iglesia de oración. Era una iglesia que perseveraba en la oración, que oraban sin rendirse y como resultado veían las maravillas de Dios manifestarse en sus propias vidas o en la vida de aquellos que estaban a su alrededor.
Surgían grandes milagros. Si usted ha leído este libro de los Hechos, se va a dar cuenta que los milagros iban motivando la fe de aquellos que llegaban quizás a escuchar, o de aquellos que por curiosidad se acercaban, eran cautivados por la obra que el Señor hacía a través de los primeros cristianos. Lo que Pablo escribió en la carta a los hermanos de la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, en el verso 17, donde dice: orad sin cesar. Para ellos era más que una expresión, era sencillamente un estilo de vida que les permitía experimentar la gloria de Dios en sus corazones. Pero hoy, en este tiempo, muchos de nosotros quisiéramos ver los milagros, quisiéramos ver las manifestaciones de Dios, pero no nos gusta orar. No nos gusta estar en intimidad con el Padre. No nos gusta estar ahí en la presencia del Señor. Pero déjame decirte, mi estimado hermano, mi estimada hermana que me estás escuchando, la oración es lo que le da vida a la iglesia. La oración es la que establece las bases sólidas para que usted y yo podamos resistir cualquier dificultad que pueda aparecer en este camino. La oración es la que nos da convicción, la que nos da firmeza, la que nos da estabilidad, la que nos da fortaleza. Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, podemos ver notablemente cuáles son los efectos de esa oración. Cuando Jesús está cerca de llegar a lo que sería el sacrificio por todos nosotros en la cruz del Calvario, la Biblia dice que tomó a 3 de los suyos y se fue a un lugar para orar. Pero mientras Jesús está orando, ellos están durmiendo. Cuando viene la dificultad, Jesús está tranquilo para poder enfrentar la situación, pero ellos están con el deseo de pelear físicamente hablando. Entonces, la oración nos da estabilidad emocional. La oración nos permite encontrarnos con nosotros mismos en nuestra relación con Dios. Pero aparte de eso, ver la gloria de Dios manifestada. La Biblia dice ahí siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, en el verso 29, dice que cuando aquellos estaban orando, ese lugar ahí donde ellos estaban orando tembló. ¿Por qué tembló? Porque el poder de Dios se estaba manifestando. Ante la oración de ellos, las puertas de la cárcel se abrían, porque Dios enviaba a su ángel para sacar a Pedro y que siguiera predicando el mensaje del Evangelio. Tú y yo, como parte de la iglesia de este tiempo, necesitamos una vez más volver a los cimientos de la palabra. Necesitamos volver como iglesia de Dios a vivir un nuevo Pentecostés, donde haya un crecimiento de alma, donde haya un crecimiento integral de cada persona, que podamos crecer en el temor de Dios, pero que también el poder de Dios se pueda manifestar a través de nuestras vidas. Y eso no se puede lograr en otro lugar, sino solamente estando en la presencia del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, porque en la presencia del Señor te renueva, porque en la presencia del Señor encuentras nueva fuerza. El Espíritu Santo toma control de tu vida. Ay, salam, alaba, oh gloria. Él es grande y poderoso, es fiel y ministra la vida cuando tú te dispones para buscarle en oración. La iglesia primitiva era una iglesia que perseveraba en la oración. Y como resultado de ellos podían ver las señales, podían ver los milagros. Y el Señor iba añadiendo cada día a la iglesia, porque todos querían ser partícipes de esa bendición. Alguien dijo que un cristiano que no ora es como una casa sin ventana, porque no hay lugar por donde pueda penetrar la luz. Y un cristiano que de verdad no ora, el resplandor del poder de Dios no puede entrar en su vida. ¿Por qué? Porque no hay intimidad.
porque no hay búsqueda, porque no hay sometimiento. Y cuando eso no existe, entonces viene la debilidad, entonces vienen las dificultades y viene el abandono de la casa paternal. Pero hoy estamos aprendiendo que los primeros cristianos eran personas de oración. Los primeros cristianos vivían en armonía, estaban unidos sin egoísmo. Dice la palabra del Señor en el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, ellos, dentro de la iglesia primitiva había unidad. Lo que uno tenía era de todos, o sea, no había egoísmo. Entre los miembros de la iglesia compartían un mismo sentir, compartían precisamente todo lo que tenían. Hoy en día la unidad es una palabra que de muchas iglesias ha escaseado. Y tenemos que saber que la falta de unidad es ir en contra de la voluntad del Señor, porque Él en su oración sacerdotal está orando por la unidad, para que así como el Padre y Él eran uno, nosotros también seamos uno. Dios está manifestándose, hablando a cada una de nuestras vidas, haciéndonos un llamado para poder estar unidos como iglesia del Señor. Jesús oró para que dentro de la cristiandad, dentro de la iglesia cristiana evangélica, hubiera unidad, que fuéramos uno, así como Él y el Padre son uno. Pero fíjese bien, de repente nosotros nos dejamos influenciar. De repente nosotros nos dejamos influenciar por malas ideas y no logramos concretar lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. La falta de unidad que vive la iglesia hoy en este tiempo puede notarse en que muchas veces nos vemos con otros hermanos como la competencia, como los rivales, y no como verdaderamente lo que somos, hermanos en Cristo Jesús. Y de repente hay dos iglesias en la misma comunidad y una está forcejeando con la otra para que digan que es la mejor. Oye, esa no es la actitud. Esa no es la actitud de un buen cristiano. Un buen cristiano tiene que saber que su misión principal es proclamar a Jesús de Nazaret, anunciar al crucificado como la única fuente inagotable de salvación, anunciar al crucificado como aquel que tiene el control sobre todas las cosas. Entonces nosotros vemos que dentro de las congregaciones mismas a veces hay divisiones, a veces hay pleitos, a veces hay rivalidades, grupos de hermanos que no quieren juntarse con otros. ¿Por qué? Porque fíjense bien, no han entendido que el enemigo los está influenciando para tratar de hacer una implosión dentro de la iglesia. O sea, no es necesario que el enemigo ataque desde afuera, sino que sencillamente se infiltra para poder hacer el trabajo y ahí crear una división. Si tú eres una de esas personas que había estado rivalizando con otro hermano o con otra hermana, tú debes de saber que eso no viene de parte de Dios. Y este es el tiempo para poder reconocer y unirnos todos como un solo cuerpo y trabajar para la honra y para la gloria del Señor. Los cristianos estamos muchas veces desconectados de lo que enseña la palabra del Señor y por esa razón estamos queriendo dejar al enemigo sin trabajo, pues nosotros mismos nos encargamos de dividir y de destruir la iglesia del Señor. Nosotros mismos a veces nos encargamos de estar sembrando la cizaña.
Pero oye, en vez de sembrar cizaña, sembremos la buena semilla, sembremos la palabra de verdad para que pueda germinar en el corazón de aquel que todavía no ha conocido a Jesús de Nazaret. En vez de estar criticando, en vez de estar señalando, aprovechemos ese tiempo para glorificar a Dios en alabanza. Aprovechemos ese tiempo para adorar al que vive y reina por los siglos de los siglos, que sin duda esas acciones serán de mucha bendición para nuestra vida. Los primeros cristianos no tenían egoísmo, se apoyaban mutuamente, no había indiferencia entre ellos. Cada hermano estaba procurando que su hermano tuviera lo que era necesario para suplir cada una de las necesidades que habían en su vida. La iglesia no debe tener un corazón duro cargado de egoísmo. No, por el contrario, nosotros debemos de ser sensibles ante la necesidad. Hoy en estos tiempos, cuando estas lluvias han traído desgracia a muchas de nuestras familias, nosotros necesitamos unirnos para poder apoyarlo. Nosotros necesitamos unirnos para poder suplir sus necesidades, ya que gracias al Señor nosotros estamos con bien. Nuestro corazón debe de estar dispuesto para poder ayudar a otros. El Señor se encargará de recompensarnos. El Señor se encargará de proveer para nosotros más de lo que nosotros podamos dar. En una ocasión Pablo dijo, recordando el dicho de Jesús, que más bienaventurado es dar que recibir. Y qué bueno, porque tú y yo, como parte de la iglesia de Dios en esta comunidad, estamos contribuyendo para aquellas personas que tienen necesidad. Y tú, mi hermano, que estás en otro lugar, si todavía no lo has hecho, tienes la oportunidad de hacerlo para que aquel que está sufriendo pueda recibir la bendición de Dios a través de tu vida. Los primeros cristianos eran perseverantes en el camino del Señor. El versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los primeros cristianos no solamente estaban unidos bajo el mismo techo, no, estaban unidos en pensamiento, en ideal, tenían los mismos objetivos, las mismas metas trazadas que alcanzar. Es decir, todos los días ellos estaban en comunión con Dios. Todos los días ellos estaban en comunión con Dios porque entendieron perfectamente lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, verso 33, cuando dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, sus acciones estaban evidenciando el amor de Dios arraigado en sus corazones. Dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, como resultado de ese amor evidenciado a través de las acciones, el Señor iba añadiendo más y más y más personas a la iglesia. Cuando nosotros acatemos y llevemos a la práctica las lecciones que nos brindan los cristianos de la iglesia primitiva, entonces el Señor se encargará de ir añadiendo más y más y más personas a la iglesia. Ya se aproxima el tiempo cuando los edificios volverán a ser abiertos. Y entonces vendrá el momento para recoger la cosecha del trabajo que hemos estado haciendo durante este tiempo de aislamiento social.
Si como cristiano evangélico tú no has parado de adorar el nombre del Señor, si cuando has tenido la oportunidad has hablado de que solamente en Jesucristo hay esperanza, si cuando has tenido la oportunidad has suplido la necesidad de alguien que no conoce al Señor, entonces cuando llegue el momento de regresar al edificio, verás cómo esa semilla sembrada comenzará a germinar en el corazón de aquellas personas a las cuales tú has bendecido. Quiero concluir esta reflexión diciendo, este es el tiempo de tomar decisiones importantes. Este es el tiempo de tomar decisiones de grande importancia. Cuando la iglesia se dispone para servir a su Señor, el Señor hace cosas extraordinarias. Con Dios podemos lograr cosas grandes. Con Dios podemos hacer cosas extraordinarias. Solamente es necesario, iglesia, que nosotros nos unamos para testificar que solamente en Jesucristo hay salvación y que nuestras acciones puedan evidenciar que el amor de Dios está llenando nuestros corazones. He llegado hasta acá con la reflexión de la palabra del Señor. Oramos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor eterno, por la bendición que nos has concedido en esta hora de poder reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias por tus misericordias. Gracias por poner esa palabra en mi boca. Una palabra que yo sé no volverá a ti vacía, sino que suplirá, oh Dios, la necesidad del sediento. Suplirá la necesidad, oh Dios, de aquel a quien tú has querido hablarle en esta tarde, usando mi vida como un instrumento. Señor de los cielos, yo te ruego a ti para que obres con poder, permitiendo que tu Espíritu Santo se encargue de encarnar esa palabra en los corazones que han estado reverentes hoy a la reflexión de tu palabra. Te ruego, Señor, que bendigas a todos los habitantes de esta comunidad, que bendigas a cada una de las familias que son parte, Señor, de la iglesia de Dios aquí en La Paz de Bolívar. Que bendigas a las amistades que están siempre pendientes, oh Dios, de escuchar tu palabra. Que bendigas a los hermanos que nacieron en esta comunidad, pero que por esas cosas de la vida, oh Señor, hoy están radicados en el extranjero o en otros lugares, pero que desde allá tienen la oportunidad, Señor, de escuchar esta palabra y de bendecir, Señor, a las familias que habitan en esta comunidad. Padre, desde aquí enviamos una palabra de bendición para ellos. Si hay personas que están enfermas, Dios, y han estado pendientes de esta transmisión, desde aquí enviamos una palabra de sanidad, porque yo sé que tú eres un Dios poderoso, un Dios de milagros, un Dios que no ha cambiado, el Dios que estuvo para respaldar las acciones de la iglesia primitiva. Eres el mismo Dios a quien nosotros adoramos, el Dios que sanó y que hizo milagros en ese entonces, también los puede hacer hoy en este tiempo. Solamente, Dios amado, ayúdanos cada día para vivir en tu dependencia. Ayúdanos para obedecer, Señor, a tu palabra. Ayúdanos para perseverar en la sana doctrina. Ayúdanos, oh Dios, para permanecer en la oración. Ayúdanos, Padre, para estar unidos sin que haya egoísmo en nuestros corazones. Ayúdanos, Padre de gloria, para poder ser perseverantes en este camino que tú nos has trazado. Padre de la gloria, bendigo a todas las personas que tendrán la oportunidad de ver esta reflexión de tu palabra y de escucharla, Señor, a través de sus dispositivos. Te ruego en el nombre de Jesús que los bendiga conforme a tu santa y gloriosa voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Muchas gracias, mi Rey. Amén. Amén. Bien, hemos llegado al final de esta reflexión. No, ¿verdad? Quisiera cerrar esta transmisión sin antes invitarle a usted
para que el día martes nos volvamos a conectar 4:30 de la tarde para compartir la reflexión de la palabra del Señor. Dios les bendiga.